Bueno, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre las herramientas y esquemas analíticos del capítulo 2 del libro La estrategia del océano azul. Bueno, entonces este capítulo era muy interesante porque nos hablaba, pues, digamos, de esos aspectos claves en en el qué hacer, ¿cierto? Y los que determinarán la estrategia competitiva para sobresalir en el mercado. Entonces empecemos. Inicialmente nos hablan pues como sobre el cuadro estratégico, que sus funciones o su función básicamente es capturar la estructura de la competencia actual, identificando las variables más importantes y las inversiones de los sectores, de los diferentes sectores. Es decir, este cuadro, el cuadro estratégico, nos sirve para identificar cómo se encuentra la industria o el mercado en este momento, ¿cierto? Y identificar pues cuáles son esas variables importantes en ese, digamos, en ese océano rojo, ¿cierto? Porque es donde vamos a partir para crear nuestro océano azul, ¿cierto? Entonces, en ese caso, identificamos las variables más importantes y cuáles son las inversiones que hay en los diferentes sectores o en el sector de nosotros como tal. Bueno, seguidamente tenemos el esquema de las cuatro acciones, que básicamente este esquema es identificar por medio de cuatro preguntas algunas variables, ¿cierto? Que se deben de crear, reducir, eliminar o reducir, eliminar, reducir, eliminar o crear, ¿cierto? Entonces, iniciamos con las variables o la primera pregunta, ¿cierto? Que nos habla sobre cuáles variables son las que debemos eliminar. Entonces, eh, queda la industria por sentada a eliminar, es decir, que no agregan un valor, ¿cierto? Entonces son variables que tienden pues como a, a perderse, digamos así, en el tiempo. Tenemos la segunda pregunta que nos establece qué variables se deben de reducir por debajo de la norma de la industria, es decir, que nos generan unos costos exagerados, ¿cierto? En la prestación del bien o servicio y que por lo tanto debemos pues como reducirlos al máximo, que no le agregan valor, ¿cierto? Solo le agregan, digamos, cargos a la estructura de costos. Tenemos variables que se deben aumentar por encima de la norma de la industria y nos habla pues como de eliminar los sacrificios que la industria impone a sus clientes. Un ejemplo un poco pues como volado eh, que se me viene a la mente es cuando antes digamos nos condicionaban los supermercados a pagar solo en efectivo, ¿cierto? Ahora un supermercado que no digamos reciba pago electrónico con tarjeta pues eh, está mandado a recoger y sus ventas no van a ser igual a uno que si las reciba, ¿cierto? En ese caso nos condicionaban y nos sacrificaban a tener que pagar en efectivo. En este caso, pues digamos que no es tan así, que en ese sentido se eliminaron esos sacrificios, ¿cierto? Que se imponían a los clientes. En este caso ya no. Es un ejemplo que, digamos, es muy antiguo, pero nos ayuda, digamos, a entender ese concepto. Listo. Tenemos la cuarta pregunta que nos habla sobre las variables que debemos de crear, ¿cierto? Porque la industria nunca las ha ofrecido. Entonces, en ese caso tenemos descubrir nuevas fuentes de valor para los clientes. Entonces, como síntesis tenemos que estas dos preguntas que nos hablaban de, de eliminar y de reducir, nos hablan sobre los costos, ¿cierto? Sobre los costos. Y las otras dos preguntas que tenemos que de aumentar y de crear nos hablan sobre crear valor o de valor, ¿cierto? En este caso. También tenemos el concepto de la matriz de eliminar, reducir, incrementar y crear, que nos habla sobre los cuestionamientos que ya nos hicimos, sobre las variables que cuestionamos en las preguntas anteriores y cómo integrar esto para volverlas real, para actuar
o tener por medio de un cuadro donde sinteticemos cuáles van a ser las actuaciones de nosotros como empresa eh, y se nos pueda, digamos, materializar esa diferenciación en cuanto a los demás competidores, ¿cierto? O en cuanto a las demás industrias, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa matriz nos ayuda, digamos, a sintetizar las acciones que vamos a tomar como empresa para, o llevar a cabo para, digamos, obtener una diferenciación en el mercado. Y finalmente tenemos las tres características de una buena estrategia, que son el foco, la divergencia y la divergencia y el mensaje central, ¿cierto? Entonces, el foco nos habla de enfocarnos en lo importante, es decir, establecer variables en las que voy a ser fuertes. La divergencia nos indica que hay que ser diferentes, ¿cierto? Y el mensaje central es tener un propósito claro y que sea de fácil comunicación, ¿cierto? Que yo transmita en lo que quiero ser diferente. En este caso nos ponen el ejemplo de la Southwest aerolínea, ¿cierto? Que tenía un eslogan muy al punto, muy al lugar, y ese eslogan transmitía lo que ellos querían o en lo que ellos se querían diferenciar. Entonces, en este caso, pues como que abarcamos el capítulo 2 y para responder a la pregunta, si la ventaja competitiva es mejor desarrollarla por el océano azul o por el método tradicional, sería el océano rojo. Yo pienso que para responder a esta pregunta, lo mejor es remitirnos al capítulo, a este capítulo 2 en la página 52 y donde nos hablan sobre el ejemplo de Casella Wines, ¿cierto? Y específicamente en este punto, en lugar de ofrecer un vino como tal, Casella creó una bebida social accesible a todo el mundo. Los amantes de la cerveza, los amantes de los cócteles y otros aficionados a bebidas distintas del vino. En el lapso de 2 años, esa bebida social y divertida se convirtió en la marca de más rápido crecimiento de la industria. En la historia de la industria vinícola, tanto en Australia como en Estados Unidos, y llegó a ocupar el primer puesto entre las importaciones a los Estados Unidos, superando los vinos franceses e italianos, ¿cierto? Y por acá nos hablan pues como de más datos, pero en este orden de ideas, esta parte del libro nos ayuda, digamos, a, a ver de forma muy clara cómo puede ser o qué tan efectiva puede ser una estrategia por el método del océano azul, ¿cierto? Una estrategia que nos va a llevar a ser diferentes en todo, en toda la forma de la palabra o en todo el sentido de la palabra, ya que no nos va, digamos, como el océano rojo, a incrementar en un 10 o en un 15% si tomamos una, una estrategia competitiva, sino que nos va a permitir, digamos, salir de ese mercado tradicional, de una compañía que se dedica a ofrecer un bien o servicio estándar, sino que nos va a permitir obtener una diferenciación. En ese orden de ideas, pues, si queremos sobresalir y ser diferentes al resto, pues en este caso sería la estrategia competitiva por el método del océano azul. Pero si queremos solamente incrementar digamos, y nuestras ganancias un 10, 15, 20% y no trascender hasta ese punto de ser reconocidos, pues entonces por la estrategia de la ventaja del método tradicional, ¿cierto? Entonces en este caso le damos finalización al video de la semana. Muchas gracias.